Resumen semanal de noticias de Agencia Timón. El impacto inflacionario en los medicamentos, abril 2019. El contexto político de los últimos 3 años ha producido una gravísima pérdida de los derechos de los adultos mayores. Según las proyecciones de INDEC, para el año 2019 serán 6.983.377 los habitantes de nuestro país mayores de 60 años, el 15,5%, siendo el 43% varones y el 57% mujeres. Los datos son contundentes. La jubilación mínima en abril de 2019 asciende a 10.410 pesos, lo que implica un aumento de 172% entre mayo de 2015 y la actualidad, abril 2019. Mientras que la inflación de los medicamentos en el mismo periodo alcanzó 266%. Semana non santa. Los columnistas del oficialismo se quedaron sin libreto para sostener a Macri. No creen que las medidas económicas le vayan a dar recuperación para evitar la derrota, pero no abren la posibilidad del plan B, que es el plan B Vidal. Solo Infobae se lanzó abiertamente este domingo 21 del 4 a plantear la posibilidad. Morales Solá descubre infinidad de virtudes en la Bagnia. Vacío de poder, por Jorge Giles. Si el vacío de poder aún no hace más estragos en esta etapa, como sí lo hizo en otros momentos difíciles del país, es porque abajo, en el territorio, en las barriadas, en nuestras franjas de Gaza bombardeadas por el desprecio neoliberal del hambre y el desempleo, hay un empoderamiento vital de distintas expresiones de organización política, social, cultural, económica, como nunca antes existió. El fotógrafo de Cristina, por Guillermo Carlos Delgado Jordan. Tras la pérdida de su madre, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner viajó a Cuba para ocuparse de la salud de su hija Florencia. Durante el vuelo, un pasajero que viajaba a metros de ella la hostigó verbalmente durante el trayecto y la había fotografiado. El viajero no es otro que David Lacroze Ayerza, funcionario de la dictadura y suegro del titular del ANSES, Emilio Basavilbaso Basso. Explotación infantil, corruptela y otras yerbas, por Mónica Dassisi. Tierras fiscales ocupadas por colonos que traen la cultura de haber aprendido a trabajar y no a vivir. Explotación infantil y trabajo en negro son algunos de los temas que los argentinos de las grandes ciudades conocemos de oído. Una cadena de comercialización desvirtuada por la indiferencia. Lee y conducirás. No leas y serás conducido. Por Adolfo Quiroga. Ya existe el Instituto Nacional del Teatro. Hace varios años que funciona el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales. Los músicos también están, desde hace un tiempo, legalmente constituidos. Sin embargo, faltaba una institución para proteger a ellos, los emisarios de la cultura y viajeros sin frontera. Los libros. A iniciativa del diputado Daniel Filmus y con el apoyo de casi todos los bloques, tomó estado parlamentario el proyecto de ley que impulsa la creación del Instituto Nacional del Libro Argentino, INLA. El proyecto pretende ser un complemento de la norma 25.446, Ley del Fomento del Libro y la Lectura, poniendo especial énfasis en los autores, la producción y comercialización del libro. DeFeo. Aquellos jóvenes que nosotros formamos en las universidades terminan siendo materia exportable en Argentina. Por Flor Luengo, Eduardo Paz y Nicolás Sampedro. El secretario general de CONADU, Carlos DeFeo, en el marco de las discusiones paritarias 2019 y del paro convocado para los días 24, 25 y 30 de abril, analiza el momento que vive el sector universitario y los trabajadores en general. Argentina está en la cornisa, por Martina Lorenzutti. La Argentina está en la cornisa. Es el título de un artículo que publicó el diario económico Financial Times de Estados Unidos. Parece que la autora, la columnista Colby Smith, lee la realidad de la situación de la Argentina mejor que cualquier miembro del gabinete del presidente Mauricio Macri
y su fiel consejero Jaime Durán Barba. Agricultura. La gran mentira de las BPA, por Federico Andrés Lopardo. ¿De qué se habla cuando se habla de las BPA? Las BPA, buenas prácticas agrícolas, son el modo que encontraron las transnacionales de los agronegocios para neutralizar la creciente resistencia de los pueblos a los agronegocios en general y a los agrotóxicos en particular. A través de diversos dispositivos de propaganda y comunicación hegemónica, tanto locales como extranjeros, las BPA van ganando terreno, es decir, se van instalando socialmente. Noticias internacionales. Los generales precisan de Lula para evitar la recolonización de Brasil, por Leandro Atuch. A 3 años del bicentenario de la independencia, Brasil tuvo su soberanía tan amenazada como ahora, y solo es posible comprender el estado actual del país cuando se extiende la visión hacia el cuadro global. Gritando verdades, por Nicolás Sampedro. La elección en Argentina no es contra Macri, Vidal o Cambiemos. Ese es el mascarón de proa, es lo que está en la superficie. Contra lo que se enfrenta el pueblo argentino es contra el imperio, contra las multinacionales que pretenden seguir acumulando capital a costa del hambre de las inmensas mayorías. La batalla de Argentina podrá ser recordada en los anales de la historia como el proceso bisagra en la caída del imperio norteamericano. Tamaña responsabilidad recae sobre las espaldas de este pueblo. Habrá que ver si estamos a la altura de las circunstancias. Por lo pronto, humildemente, seguiremos gritando verdades. Brasil. Reducción de pena para Lula. El Tribunal Superior de Justicia, instancia de apelación, se pronunció el pasado martes 23 de abril ante el recurso presentado por la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para que se revise la condena en el caso del tríplex de Guarujá. La mayoría de los jueces de la Quinta Vara del Supremo Tribunal Federal votó en pos de reducir la condena del expresidente Lula de 12 años y 1 mes de prisión a 8 años y 10 meses por los supuestos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso del tríplex. La reducción fue defendida por el magistrado Félix Fischer y acompañada por Jorge Musi y Reinaldo Soares da Fonseca. Tania Ferreira. El gobierno de Bolsonaro es un gobierno militar. Por Nicolás Sampedro, Melanie de Juana y Luciano Montefinale. Hablamos con la militante popular y miembro de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, Tania Ferreira, para analizar la seguidilla de episodios violentos que ocurrieron en Brasil y que remiten inexorablemente al discurso que baja desde el mismísimo presidente Jair Bolsonaro. Las consecuencias de los discursos de odio promovidos por el poder político no tardan en mostrarse en el actuar violento de las fuerzas represoras del Estado y en sectores de la sociedad envalentonados por la legitimación de la discriminación. Centroamérica, víctima de la violencia, por Melanie de Juana. La violencia atraviesa de diferentes maneras a cada región del mundo y Centroamérica no es la excepción. Guatemala, El Salvador y Honduras integran el Triángulo de la Muerte más conocido como Triángulo Norte, una zona que está envuelta por la inseguridad ligada fuertemente al narcotráfico y que encontró en estos países un puente estratégico para facilitar que la droga circule entre Sudamérica y Estados Unidos. Hasta aquí el resumen semanal de noticias de Agencia Timón. Además, entrando a www.agenciatimon.com vas a encontrar las notas completas, la columna política de Jorge Giles y artículos de opinión de colegas como Alejandro Marcó del Pont, Atilio Borón, Guillermo Carlos Delgado Jordan, Nicolás Sampedro, Daniel Escurra y Fercho Domínguez. No te quedes afuera y vos también rompé el cerco mediático. Mónica Dassisi, Conrado Geiger para www.agenciatimon.com. En el ojo de la tormenta.